toda la gente tiene algo en común. Y es que tienen terror a la muerte. Todos y cada una de las personas que pisan esta tierra tienen esa angustia, la muerte. ¿Qué hay después? Se acaba todo, hay un vacío, dejamos de ser. Se habla de reencarnación, de transformación, tantas cosas que la gente inventa, especula, porque en realidad no saben lo que hay después. Y la verdad es que la muerte está allí. Y como hoy hablábamos, no sabemos en qué momento. Podemos salir de casa a la mañana y no volver. Y eso es justamente el motivo de angustia. Un temor que abruma y que obsesiona. Y el mayor deseo de las personas es precisamente escapar de la muerte, la vida eterna. Y se hacen montones de películas, de novelas, de historias. Hay historias antiquísimas sobre este tema, ¿no? Sobre cómo pueden hacer para evadir la muerte, cómo alcanzar la vida eterna. La Biblia dice que el temor a la muerte es una esclavitud. En Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda la vida en esclavitud. Toda la vida bajo ese temor. Ahora, la Biblia dice claramente que la muerte no es el final. Hay vida después de la muerte. Entonces, el problema de las personas no es ese, cómo alcanzar la vida eterna, porque ya la tienen. El problema de las personas es dónde van a pasar esa vida eterna. O en el cielo o en el infierno. El Señor Jesús dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿qué es esto de hacer lo bueno y hacer lo malo? Bueno, el mismo Señor Jesús lo aclara en el versículo 24 de ese capítulo 5. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor habla de vida eterna. Y esta vida eterna de la que Él habla no es solamente no morir jamás. Habla de vida plena y vida abundante. Cuando el Señor habla de vida eterna, está hablando de comunión perfecta con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Está hablando de no tener ninguna clase de condenación, de tener paz para con Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Escritura habla de gozo inefable y glorioso, esa clase de vida eterna. Esa es la vida eterna de la que el Señor nos habla y vino a traer. Los judíos creían que por ser judíos, por ser el pueblo de Dios, por ser la descendencia de Abraham, ya tenían asegurada la vida eterna. Y el Señor Jesús vino a decirles que no era así. Que no por ser judíos estaban salvos, y tampoco por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley.
El Señor les estaba diciendo que estaban tan en condenación como el resto de las personas. Y es así que un hombre, un escriba, un intérprete de la ley, se levantó para preguntarle sobre esto. ¿Cómo es este tema de la vida eterna? ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? Y esto lo leemos en Lucas 10, 25 al 37. Y dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lucas cuenta que este suceso ocurrió inmediatamente después del regreso de los 70 que él había enviado a predicar a los lugares donde él iba a ir después. Este era ya su último viaje a Jerusalén. Y nos cuenta también Lucas que cuando estos hombres regresaron, ellos habían obedecido al mandato del Señor y regresaron gozosos. Dice que el Señor se regocijó más que ellos. Y se regocijó porque estos hombres simples, estos hombres comunes y corrientes, sin preparación, habían entendido las cosas de Dios, Dios se las había revelado, pero se las ocultaba a aquellos que, se consideraban sabios y entendidos. Así dice la Escritura, fíjate. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, ¿quiénes son los niños? Y la traducción literal es niños de pecho o bebés. ¿Quiénes son? Bueno, el Señor se refiere así a las personas que saben que no pueden presentarse delante de Dios porque son pecadoras. Saben que son ignorantes y miserables espiritualmente. Estas personas son como niños, dice el Señor Jesús. Fíjate cómo lo describe el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los niños son todo lo contrario a los sabios y
entendidos. Los sabios entendidos son, por ejemplo, los escribas y los fariseos, que ellos se consideraban personas ejemplares, sabias, santas, que se podían parar delante de Dios y decir: Señor, mirad todo lo que yo soy, todo lo que yo sé y todas las cosas que yo hago. Y que el Señor, consideraban ellos, tendrían que estar contentos con estas personas. Un día, dice el Señor en una parábola, había uno de estos escribas de fariseo orando y un cobrador de impuestos también orando. Este fariseo decía: Señor, gracias por haberme hecho tan maravilloso, tan genial, tan bondadoso, soy el mejor que cualquiera. Gracias, Señor, por haberme hecho así. Mientras que el otro, el publicano, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, perdóname. El Señor dice que ese es el que se consideraba un sabio y entendido, quedó en condenación, y el que se humillaba como un niño, ese recibió la justificación. Entonces el Señor se regocijó porque le manifestó los misterios del reino, le mostró a los que el mundo considera ignorantes el camino de la salvación, y aquellos a los que el mundo considera sabios e importantes, el Señor se los oculta. Los escribas y los fariseos, te decía, eran precisamente esa clase de gente, sabios y entendidos. Y lo que va a contar ahora Lucas, lo que estamos leyendo ahora, justamente es un ejemplo de esto. Este escriba era uno de esos sabios y entendidos. Y el Señor dice: y he aquí, que significa, bueno, miren este caso. Acá tenemos uno de esos sabios y entendidos. Justamente ahora, esto que vamos a leer, o lo que estamos leyendo, ejemplifica lo que el Señor había dicho. Que Dios le había revelado los misterios a los niños y se lo había ocultado a los escribas y fariseos, a los sabios y entendidos. Por eso leemos: y he aquí, miren esto, dice el Señor. Acá tienen un caso bien claro. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, parece evidente que el Señor había estado enseñando a un grupo de personas, y ya cuando había concluido, cuando estaba por retirarse, este intérprete de la ley, un escriba, se levanta, dice, para hacerle esta pregunta. Se lo dice de manera respetuosa, le dice: Maestro, pero la intención con que lo hacía no era buena, no era limpia, porque fíjate lo que dice: y dijo para probarle. Quería ver si el Señor Jesús podía contestar eso. Se lo hizo con malicia. Le estaba poniendo una trampa. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice que era un intérprete de la ley, un escriba. Los escribas o los intérpretes de la ley eran como, podemos decir, como los abogados de hoy, maestros y abogados. Estas personas estudiaban la ley de Moisés, la interpretaban, la enseñaban y a veces también actuaban en los juicios. Eran expertos en la ley, pero eran expertos en la ley según la interpretaban, bueno, las tradiciones. Y esas tradiciones en realidad eran enseñanzas humanas que se agregaban a la ley. Hasta que, en definitiva, la ley quedaba sepultada por las tradiciones. ¿Se entiende lo que digo? Entonces,
le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo consigo yo la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y esta pregunta pronunciada por un escriba era algo extraño, porque se supone que el escriba tenía que saber la respuesta. Justamente él era un experto. Por eso el Señor no le contesta, sino que le hace una repregunta. Fíjate, le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le está diciendo, vos sos escriba, vos sos un experto en la ley, tenés que saberlo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y esa pregunta segunda, ¿cómo lees? Literalmente sería, ¿cómo la recitas? Porque la tenía que saber muy bien, porque los judíos recitaban a la mañana y a la noche, por lo menos 2 veces por día, esta parte de la ley, que la llamaban Shema. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo que le estaba haciendo el Señor es esa pregunta que vos me estás haciendo, la conocés y la recitas todos los días. ¿Eh? ¿Qué está escrito en la ley? Le dice. ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que recitas siempre? Bueno, justamente eso es lo que le responde el hombre este. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos eran los 2 más grandes mandamientos. El Shema, amarás al Señor tu Dios, y el segundo gran mandamiento, que aparece en Levítico 19:18, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las 2 cosas que resumían toda la ley de Moisés. Los 10 mandamientos tienen que ver con estos 2 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con amar a Dios. Los otros 5 mandamientos tienen que ver con amar al prójimo. Por eso, estos 2 mandamientos son el cumplimiento de toda la ley. Entonces, ¿qué tenés que hacer para heredar la vida eterna, para alcanzar la vida eterna? Cumplir con estos 2 mandamientos y nada más. Por eso el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Claro que no es tan simple, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice que los mandamientos de Dios son buenos y santos. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, la ley es santa. El problema no está en la ley, el problema está en el corazón del hombre. La ley es buena, pero el problema está en el hombre que no cumple con la ley. El apóstol Pablo en ese mismo capítulo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley está ahí y es buena, pero yo no puedo cumplirla porque soy carnal, porque amo pecar, amo el pecado. Estoy vendido al pecado. Soy como un esclavo del pecado. Si el escriba hubiera reconocido esto, como lo reconoció el apóstol Pablo, cuando el Señor le dice, haz esto y vivirás, si el escriba hubiera dicho, sí, yo sé que eso está bien, pero no puedo hacerlo. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si el escriba hubiera dicho eso, hubiera entendido que el que tenía delante era el Salvador, que podía alcanzar la vida eterna ahí mismo, rindiéndose a él. Pero no lo hizo.
Él creía que cumpliendo con la ley solamente se podía alcanzar la salvación. Pero la ley, dice la Escritura, no fue nunca dada con ese propósito. La ley fue dada para que nosotros podamos entender la gravedad de nuestro pecado, para que podamos entender que no podemos nunca estar a la altura de lo que Dios demanda. Dice el apóstol Pablo que la ley es como un ayo. Fíjate lo que dice. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo era, a ver cómo te lo explico, como un cuidador de un niño. Entonces, el ayo llevaba al niño para que se eduque, lo llevaba para que haga deporte, una especie de tutor. Entonces la ley es como un ayo, como un tutor que te lleva a Cristo. Vos por medio de la ley te das cuenta que no podés nunca cumplirla, entonces necesariamente buscás un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Pero al no reconocer la necesidad de un Salvador, este hombre necesitaba justificarse a sí mismo. Por eso le dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El Señor le dijo, haz esto y vivirás. Y él sabía que no podía hacer eso, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Por eso buscó justificarse. Le quiso dar a entender que la ley era una cuestión de interpretación. Cómo se entendían las cosas, la ley no era tan clara. Entonces, dependía de lo que cada uno entienda. Porque después de todo, ¿quién es mi prójimo? Había muchas respuestas para esa pregunta. Y seguramente este hombre se sentiría orgulloso de poner al Señor en una situación difícil. A ver, ¿cómo ibas a contestar esto? ¿Quién es mi prójimo? Porque, como te digo, había diferentes respuestas en Israel a esta pregunta. Cada uno lo interpretaba como quería. ¿Quién es mi prójimo? Muchos entendían que lo que decía la Escritura, Levítico 19:18, quería decir en definitiva, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era, digamos, una tendencia muy marcada entre los judíos. Amarás a tu prójimo, a los que son como vos, y aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor Jesús habló sobre esta mirada, sobre esta interpretación en el Sermón del Monte. Mirá, en Mateo 5:43 dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que enseñaban los rabinos. ¿Te das cuenta cómo agregaban a la ley lo que te decía hoy? La ley decía, amarás a tu prójimo. Y ellos agregaban sabiduría humana, conocimiento humano, interpretación. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nunca en la Escritura lees eso. Es algo que agregaron los hombres. Y eso es lo que enseñaban. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la verdadera interpretación de la ley. Nunca en la ley vas a leer eso de aborrecerás a tu enemigo, no.
amarás a tu prójimo, incluye al enemigo. Entonces, bueno, algunos entendían que la ley decía eso. Otros entendían que el mandamiento era amarás a tu prójimo, el judío, el israelita. ¿Quién es tu prójimo? El judío. Los gentiles son aborrecibles, los samaritanos son aborrecibles. Solamente amarás al israelita. Tu prójimo es el israelita. No era lo que decía la Escritura. Los fariseos tenían su propia interpretación. Ellos entendían que el mandamiento decía, amarás a tu prójimo, el fariseo. Solamente el fariseo, los demás eran despreciables. Los que no conocían a fondo la ley eran malditos, decían. Y de hecho en Juan 7:49 dice, mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Los fariseos estaban por encima de esa gente. No los amaban. Entonces, ¿entendés por qué el hombre le dice, ¿quién es mi prójimo? Es cuestión de interpretación. La ley no es clara. Entonces, como no es claro quién es el prójimo, entonces, bueno, tampoco está claro cómo es eso de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuestión de interpretación. ¿Quién es mi prójimo? El diccionario es bastante claro. El diccionario define prójimo como la persona próxima, que por pertenecer al género humano debe ser objeto de caridad y solidaridad. Un sinónimo de prójimo es semejante. El semejante. El prójimo es la persona que está ahí. Vos lo tenés que respetar, lo tenés que tener caridad por el solo hecho de que es tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? El Señor va a contar una parábola para responderlo. Y esta parábola se usa por lo general para hacernos entender que debemos cuidar del otro, del necesitado, que debemos tener misericordia sobre el que sufre. Y verdaderamente es necesario, y es la voluntad de Dios, que tengamos misericordia con el que sufre, que ayudemos al necesitado. Eso es así. El cristiano debe ayudar al que sufre. Pero esta parábola no habla de eso. O sea que cada vez que escuchamos esa clase de interpretación, están errando al blanco, porque la parábola está respondiendo a una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Entonces, el tema de la parábola no es ayudar al prójimo, sino cómo hay que hacer para heredar la vida eterna. ¿Se entiende? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice descendía de Jerusalén a Jericó, porque Jerusalén estaba a 900 metros por encima del nivel del mar, y Jericó a 300 metros por debajo del nivel del mar. Y la separación entre una ciudad y otra era muy corta, 25 kilómetros. Así que imagínate que descendía, dice, quiere decir que realmente descendía y de una manera muy pronunciada. Era un terreno montañoso, muy pedregoso y lleno de cuevas. Esto quiere decir que era un lugar muy peligroso para andar, porque esas cuevas eran
ideales para que se escondan los ladrones y estén ahí agazapados hasta que pase una presa. Y después era muy fácil para ellos esconderse y huir. Este camino era verdaderamente peligroso y lo ha sido hasta hace muy poco tiempo. Así que descendía este hombre, dice, de Jerusalén a Jericó. Claramente era un judío. Y dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Le despojaron. Quiere decir que le sacaron todo, incluso la ropa. Lo dejaron desnudo. Le sacaron todo. Si venía con un burrito, le sacaron el burrito. Todo lo que él traía, incluso la ropa, lo dejaron desnudo y herido. Cuando dice hiriéndole, en el original griego dice, le golpearon golpe a golpe. Esto quiere decir que lo molieron a palos y patadas. Le pegaron de todas las maneras posibles. Y que lo dieron por muerto, lo dejaron en un estado de total gravedad, ellos pensaron que estaba muerto. Ahí lo dejaron desnudo y tirado en un estado alarmante, desesperado. Este hombre estaba ahí y no había manera que él pudiera salvarse a sí mismo. Su única esperanza es que alguien viniera y tuviera misericordia de él. No sabemos si estaba consciente o no, pero supongamos que estaba consciente, que tenía un poco, aunque sea, de conciencia. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. O sea, imagínate este hombre tirado ahí, al borde del camino, desnudo, herido, y ve que alguien se acerca. Imagínate que, bueno, la esperanza empezaba a surgir en su corazón, pero qué gran alegría sería para él, si podía tener entendimiento, de que era nada menos que un sacerdote. Un sacerdote. O sea, la mejor persona con que vos te podés cruzar en una situación así, un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que se dedicaba a los asuntos de Dios. Él era el que se encargaba de hacer los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Él conocía la ley como nadie y la hacía cumplir. Él sabía lo que Dios decía sobre cuidar, ayudar al que estaba en una situación desesperada. La Biblia dice que, en el Pentateuco dice que si vos ves al asno, al burro, al asno de tu enemigo que está en una zanja, lo tenés que ayudar a sacarlo. Imagínate si con el asno tenés que hacer así, imagínate con una persona. Bueno, verdaderamente, esta era la persona ideal. Venía de Jerusalén a Jericó. En Jericó era una ciudad donde vivían muchos sacerdotes y levitas. Seguramente él había terminado sus deberes sagrados y ahora se encaminaba a su hogar. Y ahí dice que lo vio. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, vio a este hombre, lo vio. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. Un sacerdote, un hombre de Dios. Si había alguien justo en Israel, tenía que ser un sacerdote. Si había alguien santo en Israel, tenía que ser un sacerdote. Si había alguien obediente a Dios, tenía que ser un sacerdote. Sin embargo, este sacerdote lo vio y pasó de largo. Ahora, nadie hace algo así sin tener una buena excusa. Este hombre sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía cuál era su deber, pero evidentemente tuvo que
tener una muy buena excusa para seguir de largo. ¿Cuál sería esa excusa? Podemos pensar miles. Y yo acá anoté algunas. Este hombre podía pensar, por ejemplo, este camino es demasiado peligroso. Si me acerco, me detengo aquí, pueden venir los ladrones que le golpearon a él y pueden atacarme a mí. Y era verdad. O podía pensar, tal vez es una trampa. Tal vez yo me acerco a este hombre y me ataca. Podría ser. Podría pensar que como él era sacerdote, no podía tocar sangre porque lo haría impuro. Era más importante la pureza sacerdotal que esa vida para él. También podría pensar, ¿cómo voy a ayudarlo yo si no soy médico? Ya vendrá alguien que sepa. Excusas. Podría decir, está demasiado herido, ya no hay nada que hacer, capaz que esté muerto. También podría haber pensado, ya serví demasiado a Dios, estoy muy cansado, quiero llegar a mi hogar, no quiero que nada me detenga. No sabemos. O tal vez pensaba, voy a orar por él. Ya va a encontrar a alguien que lo ayude. Vaya a saber. El hecho es que este hombre, sacerdote, siguió de largo. Imaginemos la desesperación del pobre herido ahí. Pero bueno, no todo está perdido porque ahí venía otra persona. Dice, asimismo un levita. Bueno, un levita. Tal vez el sacerdote era un mal sacerdote, tal vez el sacerdote era una persona falsa y egoísta, pero acá vino el levita. El levita era el ayudante del sacerdote. Él también conocía los mandamientos, conocía la ley, trabajaba en el templo. Bueno, este hombre sí lo ayudaría. Y dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pasó de largo. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor con esto? Que a los ojos de los hombres, si alguien heredaba la vida eterna, tenía que ser el sacerdote y el levita. Ellos eran judíos, ellos estaban circuncidados al 8º día como correspondía, ellos conocían la ley mejor que nadie, ellos la hacían cumplir a los demás. Hombres dedicados al servicio de Dios, estos hombres seguramente heredaban la vida eterna, pero acá el Señor está demostrando que no. Que estos hombres con todas esas condiciones no cumplieron con los 2 principales mandamientos. No amaron a Dios porque desobedecieron sus mandamientos más básicos y no amaron al prójimo. Estos 2 hombres no estaban habilitados para la vida eterna. Estos 2 hombres no iban a heredar la vida eterna siendo judíos, siendo sacerdotes, siendo levitas. No iban a heredar la vida eterna. Ahora el pobre hombre seguía ahí tirado, desesperado. Ni el sacerdote ni el levita lo habían ayudado. ¿Qué esperanza podía tener? Pero ahí venía otra persona. Bueno, a ver si con este, pero cuando se acercaba, la peor de las pesadillas se estaban materializando. Porque era un samaritano. Un samaritano. Vos sabés que para el judío la peor persona que existía era el samaritano. Peor que los gentiles. Para los judíos los samaritanos eran seres despreciables. Judíos y samaritanos eran enemigos. Vos sabés que algunos rabinos
enseñaban que si vos veías a una mujer gentil a punto de dar a luz, no tenías que ayudarla siendo judío, porque ibas a ayudar a que viniera un gentil al mundo. Mirá el desprecio que tenían los judíos por los gentiles. Bueno, más desprecio tenían por los samaritanos. Entonces, lo más probable es que este samaritano iba a terminar el trabajo que habían empezado los ladrones. Que agarraran una piedra y se la partieran en la cabeza. Eso era lo más probable. Sin embargo, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Misericordia, la palabra que ya hemos visto, ¿no? Splagnizomae. Movido, dice que las entrañas se conmovieran. Este sí, lo vio y tuvo misericordia. Un samaritano, el menos pensado, el último que se podía pensar, el enemigo. Dice que su corazón se conmovió y en lugar de pasar de largo como hicieron el sacerdote y el levita, no, él se detuvo. Se acercó y hizo todo lo que pudo por este hombre. Fíjate, dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, se acercó y se arriesgó su vida, porque verdaderamente era un lugar peligroso. Y él se arriesgó por este hombre, se acercó. Y dice que vendó sus heridas echándole aceite y vino que él tenía para su uso personal, para su propio deleite. El aceite del vino no era algo barato. Y él calmó el dolor de este hombre echándole aceite y vino en las heridas. El vino para limpiarle con alcohol y el aceite para suavizar esa zona. Era todo lo que él tenía para ayudar a este hombre. Y dice que vendó sus heridas y para eso tendría que haber roto sus propias ropas para vendarlo. Ya esto es una prueba muy grande de misericordia, mucho más que la del sacerdote y el levita. Pero este hombre iba a hacer más todavía, porque no lo iba a dejar ahí, abandonado, sino que dice que lo subió a su cabalgadura. El lugar donde él venía, capaz de un burrito, un asno, se lo cedió a él. Tuvo que hacer fuerza y con mucho cuidado colocarlo en la cabalgadura y llevarlo hasta el mesón en Jericó. El mesón era un lugar también peligroso, porque los mesones eran el lugar de paso y estaba lleno de ladrones y de prostitutas. Dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. Estuvo toda la noche cuidándolo, cuidando, limpiando sus heridas, no sé, lo que el hombre necesitaba. Estuvo cuidándolo toda la noche. Dice que otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre se tenía que ir, pero no se desentendió de este pobre hombre herido. Entonces dice que le dio al mesonero, los mesoneros eran famosos por su deshonestidad. Eran personas, bueno, ya te dije la clase de clientes que tenían. Entonces, no era alguien en quien confiar, pero bueno, no tenía otra salida, entonces dice que le dio 2 denarios. De su propio bolsillo sacó 2 denarios. 2 denarios es el salario de 2 días de trabajo, de su trabajo,
que él ganó, se lo dio al mesonero para que lo cuide. 2 denarios iban a servir para unas cuantas semanas de mantención de este hombre. Este hombre necesitaba comer, necesitaba que le vendaran, que le limpiaran las heridas, necesitaba atención. Bueno, el mesonero le dio 2 denarios para que el mesonero hiciera eso, pero cuidado, porque dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lo que estaba haciendo este hombre es dándole un cheque en blanco al mesonero. Estaba dando todo por ese desconocido, ese que lo consideraba su enemigo. Todo lo que necesite. Él se iba a hacer cargo. Su generosidad no tenía límites. ¿Sabes lo que estaba haciendo este hombre? Estaba amando al otro como a sí mismo. Eso es amar al otro como a sí mismo. O sea, no tener límite para el amor, hacer todo por el otro. Absolutamente todo y más. Lo que vos quisieras que hagan por vos, vos hacerlo por el otro. Eso es amar al otro como a sí mismo. Obviamente, esa clase de amor nadie la da. Solamente amando de esa manera es que podés tener entrada a la vida eterna. Amando al otro, al prójimo como a vos mismo. El escriba le había preguntado al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora el Señor Jesús le pregunta al escriba, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? No era el sacerdote, no era el escriba, perdón, el levita. Siendo los hombres ejemplares de Israel, ellos no eran el prójimo. Él le dijo, el que usó misericordia con él. Ese era el prójimo. El que usó misericordia con él. No dijo el samaritano. ¿Por qué no dijo el samaritano? Tenía tanto odio hacia los samaritanos que no podía reconocer que un samaritano podía ser así, no podía nombrarlo. O se empezó a dar cuenta que ese samaritano era un ser humano que merecía el respeto y el amor. El hecho es que este hombre respondió bien, el que usó misericordia con él. Lo que no hizo el sacerdote, lo que no hizo el levita, lo hizo el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo había empezado esta conversación? El levita le había preguntado al Señor Jesús qué cosa debía hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor Jesús le dijo, ¿vos sabés? ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bueno, hace eso y vivirás. Y ahora le estaba diciendo lo mismo. Amá de esa manera. Amá de esa manera, sin límites, a tu prójimo y vivirás. De esa manera alcanzarás la vida eterna.
Es imposible alcanzar la vida eterna por nuestros propios méritos. Nadie ama así. Nadie ama así. Nadie ama a Dios por sobre todas las cosas de esa manera. Y nadie ama al prójimo de esa manera. Nadie puede alcanzar la vida eterna por sus propios medios. Y no sabemos qué ocurrió con este levita, con este escriba. Tal vez reconoció su incapacidad de amar de esa manera y se arrepintió de sus pecados y reconoció al Salvador delante de él y ahí mismo alcanzó la vida eterna. Tal vez, o tal vez no. Tal vez siguió firme en su orgullo de sabio y entendido y alcanzó la vida eterna para condenación. No hay manera de que alguien pueda presentarse delante de Dios y decir yo me lo merezco. Jesús es la fuente de vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él hoy sigue llamando a todos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén.